las disculpas pertinentes. Sobre todo fui yo, estoy en un postoperatorio, entonces entre curaciones y demás se me hizo más tarde. Entonces, bienvenidos a este conversatorio, ¿sí? Que sabemos sobre discapacidad en 2024. ¿Mm? Eh, este, este conversatorio es un esfuerzo entre el Programa de Discapacidad y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el Instituto Especializado en Derechos de Personas con Discapacidad del Colegio de Abogados de Rosario y el Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, el área específicamente de Discapacidad y Derechos Humanos. La idea de hoy, que es justamente el 3 de diciembre, es la conmemoración o el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, declarado ya por la década de los 90, es justamente hacer un mojón y decir, hoy 3 de diciembre, bueno, nos juntamos y empezamos a charlar sobre el tema de discapacidad. ¿Mm? Tanto eh, el programa funciona desde el año 2013. ¿M? El instituto, primera comisión, funciona desde el año 2009 y el área del centro de investigaciones está desde 2004 como Discapacidad, Barreras y Seguros y después se le cambió el nombre y 2008 como Discapacidad y Derechos Humanos. O sea que hace un tiempo tenemos un trayecto en esto. Y bueno, la idea justamente es encontrarnos a charlar sobre la cuestión, pero quizás como disparador, pues siempre es importante tener un disparador, acudimos a algunos textos que últimamente se han emitido para charlar, tanto sea como tema de debate, como a lo mejor después reflexión, aguarden que admito a alguien, como tema de debate que pueda después integrar una conclusión, una reflexión de este conversatorio, ¿sí? Eh, por ejemplo, vamos a comenzar con lo que emitió el Programa de Discapacidad y Derechos Humanos de la Facultad, que es el Manifiesto 6, ¿sí? Que decía lo siguiente. Las noticias vertidas, esto es del año octubre, perdón, del 16 de octubre de 2016. 2019, 2024, perdón, se me lengua la traba hoy. 16 de octubre de 2024, entonces hacía referencia, dice, ante las noticias vertidas en medios de comunicación sobre corrupción y el decreto 843 de 2024 acerca de las pensiones no contributivas por invalidez con nuevos requisitos, ¿m? Y considerando que los casos de corrupción deben ser investigados, que en la nueva normativa hay requisitos que nada tienen que ver con la transparencia, que además son contrarios a derecho y refuerzan estereotipos discriminatorios y contrarían el principio de no regresividad de los derechos de este colectivo, que entre los nuevos requisitos establecidos por el decreto 843/2024 se encuentra el de la curatela, contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 26378 y Ley 27044, que cuenta con jerarquía constitucional, por ende transgrede la Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial de la Nación, que lo prevé en un caso excepcional. Entonces, desde el programa de Discapacidad y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, percibimos con preocupación la transgresión a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto, solicitamos que se revise la nueva normativa y propiciamos el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad a los fines de tener una ley integral que respete los derechos de las personas con discapacidad. Perdón, antes de continuar,
Quisiera saber si hay público que no tenga que ver con el derecho, o si todas las personas que están en el auditorio virtual eh, tienen que ver con el derecho, son abogados, abogadas o forman parte de la procuración, procurador, procuradores. ¿Hay alguien que no tenga que ver con el derecho? ¿Con la abogacía? Bueno, me parece que todo el mundo tiene que ver con el derecho. Bien. Por las dudas, por si hay alguien que no llega a entender el lenguaje jurídico para tener en cuenta esa situación. De Bueno, todos luego saltamos. modos, perdón, Seba, de todos Sí, modos, como la conversación queda grabada, y puede ser que en un futuro sea alcanzada, digamos, la escuche gente que no tenga que ver con el derecho, estaría bueno aclarar algunos bien, conceptos, digamos, que no se lleguen a entender. bien. Gracias, Daniel. Lo que particularmente planteábamos acá, o plantea, perdón, acepto Limas. Eh, Dame plantea que yo me encargo. perfecto, gracias. Plantea el programa en el manifiesto del 16 de octubre, es el kit de esta cuestión es poner en el tapete nuevamente la figura de la curatela, que el Código Civil la establece como una excepción y acá en el decreto se lo establece como uno de los requisitos. Entonces, eso em, va en contra del Código Civil y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se habla de la capacidad jurídica y no se establece la curatela en la Convención. Bueno, vamos luego a otro escrito que en este caso es el manifiesto número 7 del 23 de octubre de este año, también del programa de discapacidad y derechos humanos de la facultad, que dice: ante las negativas a la entrega de pasajes gratuitos a las personas con certificado único de discapacidad y acompañante de ser necesario por parte de empresas de transporte, invocando que el decreto 883 de 2024 estableció que el transporte de media y larga distancia ya no es un servicio público y considerando que dichos actos vulneran derechos de raigambre convencional, constitucional e infraconstitucional, como son la ley 26.378 y la ley 27.044, ¿sí? La ley 27.044, que son las de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, la Constitución Nacional, la Ley 22.431, Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, ese es el nombre legal. La Ley 25.635, Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad y su decreto reglamentario 38 de 2004. Todas estas normas siguen siendo vigentes en la actualidad, teniendo en cuenta el principio de no regresividad de estos derechos adquiridos y que por la pirámide jurídica, un decreto, como el antes mencionado, no puede modificar lo establecido en normativa de carácter convencional, constitucional e infraconstitucional, que fueron las mencionadas recientemente. Dichas transgresiones aumentan la situación de discapacidad, ya que las personas se ven obligadas a interactuar con mayores barreras que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad. Aguarden, plena y efectiva, estoy admitiendo, plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás, ya que obstaculiza la autonomía y movilidad de las personas con discapacidad.
Entonces, desde el programa de Discapacidad y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, percibimos con preocupación la transgresión a la normativa de carácter convencional, constitucional e infraconstitucional y solicitamos con urgencia que se garantice el estricto cumplimiento de la normativa vigente que estipula el acceso gratuito a los pasajes para personas con discapacidad y acompañantes de ser necesario. Bien, estos dos fueron entonces escritos del programa. Con posterioridad se emite la cautelar referente justamente a la cuestión de los pasajes, ¿m? En donde la Cámara Federal en lo contencioso administrativo resuelve, y leo parte del resuelvo. Resuelve entonces otorgar a este proceso trámite de acción declarativa de certeza bajo los términos del artículo 322 y aplicar el proceso ordinario para su tramitación atento a la complejidad de la cuestión en debate, según el artículo 319 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 2. Otorgar la medida cautelar solicitada por la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, y ordenar a las empresas integrantes de la CELADI que de modo inmediato procedan a dar cumplimiento con la obligación establecida en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674 en la forma establecida en dichas normativas y sus decretos reglamentarios, debiendo acreditar su cumplimiento dentro del plazo de 2 días ante el tribunal y por escrito. Tercero, ordenar al Estado Nacional que deberá continuar abonando las compensaciones previstas por la tarea realizada por las empresas señaladas conforme está establecido en la resolución 523/23 hoy vigente, y las que reemplacen en el futuro. Bien, a ver si hay algo más del apartado del resuelvo. Ah, sí. Es importante extender el plazo de la medida otorgada hasta el momento en que exista sentencia definitiva. Atento que las personas alcanzadas por las leyes 22.431, 26.928 y 27.674 se encuentran comprendidas dentro del artículo segundo de la ley de cautelares, de medidas cautelares. Bien, y el otro texto, a ver si hay algo más acá. Y el otro texto que queremos tener en cuenta es el siguiente. Entonces ya vimos dos textos del programa de discapacidad y derechos humanos. La medida cautelar favorable por el tema de la CNRT, por el tema de los pasajes, que no estaban respetando las empresas. Y hace cuestión de semanas se dio a conocer algo a lo cual se lo bautizó como nota verbal. Esto es son varias noticias e informes que mandaron distintas organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad a Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, el alto comisionado, el comité, lo que hicieron fue elaborar algo que se le dio la denominación de nota verbal. Esto es de la fecha de mayo de este año, pero se dio a conocer, como les digo, hace semanas.
y se los voy a leer en resumen. Tampoco es tanto, pero si no va a ser demasiada lectura en tan poco tiempo. Entonces dice, bien, el secretario general de las Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, saluda atentamente a la misión permanente de la República Argentina ante la Oficina de Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra y tiene el honor de referirse la decisión del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad conforme el artículo 36, párrafo 1 de la Convención, ¿m? En virtud del cual el comité está facultado para solicitar más información sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y dice, en marzo de 2023, durante su 28º periodo de sesiones, el comité adoptó observaciones finales sobre los informes periódicos combinados segundo y tercero. Esto fue por una cuestión de pandemia, por eso se terminaron combinando el segundo y tercero, porque cuando se estaba analizando el segundo, eh, vino la pandemia de COVID, entonces se analizaron los dos, segundo y tercero, presentados por el Estado parte de Argentina. En dichas observaciones finales, el comité hizo recomendaciones sobre diversas áreas de la Convención, incluidas el derecho a la salud, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho al trabajo y el derecho a la vida independiente y a ser incluidos en la comunidad de las personas con discapacidad. En relación con el derecho a la salud, el comité recibió información según la cual, a través del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, se desreguló el precio de las obras sociales y empresas de medicina prepaga, a través del cual las personas con discapacidad accedían al sistema de salud. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, el nomenclador de prestaciones básicas para las personas con discapacidad se incrementó en un 45%, mientras la inflación acumulada alcanzó un 80%, repercutiendo negativamente en la capacidad de los prestadores de servicios para atender los requerimientos de las personas con discapacidad, así como la interrupción del programa de asistencia directa por situaciones especiales, que otorgaba subsidios para la adquisición de medicamentos o insumos médicos a personas en situación de vulnerabilidad social y sanitaria. El comité solicita al Estado parte, Argentina, que informe sobre el impacto de estas medidas sobre el derecho a la salud de las personas con discapacidad y las medidas que ha adoptado o se propone adoptar el Estado parte para asegurar la no regresión en el acceso a servicios de salud de calidad por parte de las personas con discapacidad. Perdón. En relación con el derecho a un nivel de vida adecuado, el comité ha recibido información que indica que el monto de la pensión no contributiva por invalidez, entre comillas, sigue deteriorándose y no cubre las necesidades de la canasta básica mensual, a manera de evitar que las personas con discapacidad caigan por debajo de la línea de pobreza. El comité solicita, orden, ahí está, admite una persona. El comité solicita al Estado parte que informe sobre las medidas adoptadas para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a pensiones no contributivas que las protejan del riesgo de caer en pobreza o pobreza extrema.
En relación con el derecho al trabajo, el comité fue informado que el despido de personal de la Agencia Nacional de Discapacidad, incluido el despido de personas con discapacidad, ha obstaculizado la realización de trámites y consultas y el acceso al certificado único de discapacidad. El comité solicita al Estado parte que informe sobre el impacto de las medidas adoptadas de reducción, de personal en la Agencia Nacional de Discapacidad y su relación con el acceso de las personas con discapacidad al certificado único de discapacidad. Por último, en relación con el derecho a una vida independiente y a ser incluido, orden, que se me desconfiguró algo, a ser incluido en la comunidad, el comité observa que el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, también conocido como Ley Ómnibus, contemplaba enmiendas a la Ley Nacional de Salud Mental que ampliaban las posibilidades de institucionalización forzada de personas con discapacidad en base a la discapacidad, de manera incompatible con la Convención. El comité ha recibido información que indica que el Poder Ejecutivo se propone presentar un nuevo proyecto de ley ómnibus en el mismo sentido. El comité solicita al Estado parte que informe sobre las medidas adoptadas o que se propone implementar para asegurar que las personas con discapacidad no sean forzosamente institucionalizadas en hospitales o centros psiquiátricos en base a su discapacidad y sobre las medidas para poner término al uso de la coerción en salud mental. El comité agradece, bueno, el Estado parte, remitir la información solicitada en lo posible. Esto fue para mayo y junio. Entonces, sí, acá está fecha de mayo y seguramente ha sido ha sido recibido en junio por el Estado. Bien, bueno, como disparadores habíamos traído estos materiales. No sé, la mayoría, o sea, la idea de este conversatorio justamente era no establecer un tema no establecer un tema fijo, pero tirar algunos disparadores a ver qué reflexiones, qué ideas, qué aportes pueden tener o si tienen alguna consulta en particular. Por allí veo, a ver, ¿está Lina por ahí o no? Lina Gersi, ¿anda por ahí? A ver. Lina, creí que estaba por acá, Lina. Lina, activa el micrófono. Yo sé que Lina anteriormente me había comentado que quería hacer una consulta. A ver. Es interesante hacer algunas consultas. El programa se ha ocupado también de temas como educación y ha elevado informes alternativos a la ONU. Por ejemplo, uno de los informes se preocupa de la generación de derechos, específicamente también en materia de educación primaria y secundaria, en materia de discapacidad
discapacidad intelectual en la provincia de Santa Fe. Llegó a conclusiones del programa de que no se habían dado adecuaciones curriculares, digamos, a los efectos de incluir personas con discapacidad, de que también se habían suspendido presencialidades de los servicios de apoyo a la integración escolar y que había cuestiones comunicacionales que se habían tenido que volver a abordar con relación al tema de la falta de acceso a Internet que tienen muchos estudiantes, para los cuales es fundamental, en especial para las personas con discapacidad. Entonces se recomendó desde el programa que es necesario tomar medidas de adecuación curricular, que la presencialidad educativa es fundamental para las personas con discapacidad, lo que se sufrió mucho durante la pandemia, eh, eh, Vivi, se te corta un poco. hacer efecto de Internet y necesaria la capacitación para las instituciones, categorías y contención de estas integradoras. Aclarar que en la Facultad de Derecho ¿se cortó? Hola. Ahora se te escucha bien, pero se iba cortando un poquito. Bueno, acá en cuanto a la educación universitaria, el programa también se hizo eco de que es necesario el acompañamiento de los estudiantes con discapacidad y existe un gabinete psicopedagógico. De hecho, había invitado digamos, a presenciar esta charla a la jefa del gabinete de la facultad. Por razones laborales de horarios no se ha podido presentar, me parece, pero existe un gabinete psicopedagógico y también hay acompañantes terapéuticos para estudiantes con discapacidad. Además se hizo eco este programa de lenguaje sencillo, tal es así que la Convención sobre Personas con Discapacidad, lo mismo que la Interamericana sobre Derechos de Personas Mayores, en realidad están publicadas en lenguaje accesible para todos. ¿Y por qué? Porque tienen derechos todas las personas a enterarse de los propios derechos, si se quiere, que les asisten como personas en su dignidad humana y como personas con discapacidad. Asimismo, no sé si ya se presentó Lina, anda por ahí. Si no podemos hacer Anda por ahí, mención, pero no, no se conecta. Bueno, mientras no tiene tanto puedo activado el contar. micrófono. Le estoy escribiendo para que lo active, pero no. Tanto puedo contarles a los asistentes que desde el programa, todos los miembros del programa, suscribimos alguna vez un texto que se llamó Breves apostillas sobre braille en la educación superior argentina, y que elevamos que estuvo avalado por la Unión Latinoamericana de Personas Ciegas o con problemas visuales, de acuerdo, con el propósito de promover el uso del braille como herramienta imprescindible para el acceso a la información y para la inclusión. La Unión Latinoamericana de Ciegos, a través ULAC, a través de su Comisión Braille Latinoamericana, CBL, invitó a presentar estos breves artículos y nosotros hicimos
un artículo en donde contemplamos teológicas, o sea, mayoritariamente somos trialistas, o sea, contemplamos el análisis de 3 dimensiones, acá en la Facultad de Derecho de la UNR, y las dimensiones valorativas respecto de la aplicación del braille en la enseñanza superior y de la situación de las personas disminuidas visuales. Entonces, en realidad, nosotros hicimos entrevistas a estudiantes donde les presentamos o les preguntamos cuál era su relación con el sistema braille a lo largo de su educación superior, si tuvo relación con este sistema, si tiene conocimientos. La Universidad Nacional de Rosario se está dando un giro hacia la educación inclusiva, que en realidad apuesta a la configuración de textos audiovisuales y de textos en sistema braille, aunque en realidad también lo que sucede es la poca difusión que existen sobre estas bibliotecas y docentes o alumnos a la hora de ponerse a elaborar estos textos. Eh, eh, por lo que los entrevisté en la Universidad de Braille, que sabían si había existencia de textos en braille, y en realidad hasta la Ley de Educación Superior hace una referencia al sistema braille, lo mismo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, que en el artículo 24 dice que los Estados partes asegurarán a las personas con discapacidad que tengan acceso general a la educación superior, facilitando el aprendizaje en braille, y adoptarán las medidas pertinentes para emplear maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en sistema braille. Y si hablamos de los valores, en realidad asegurar a cada individuo una esfera de libertad dentro de la cual sea capaz de desarrollar su personalidad, de convertirse en persona, o como a veces se suele decir, de personalizarse. Y dentro de esto está el tema de poder acceder a estos en donde se trate de la inclusión de alumnos con discapacidad. La conclusión que se sacó en ese momento y que alguna llega hasta la fecha es que la dimensión social muestra que hay estudiantes que usan de forma por tecnologías de la información y la comunicación más recientes. El derecho argentino recepta la educación superior y al sistema braille en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, pero la misma no es cumplida. En realidad, a veces, la justicia como criterio orientador del derecho no es receptada, ya que los estudiantes no usan el sistema braille. Esas fueron las conclusiones que se obtuvieron en ese momento. Y así como esos, hay varios temas, aparte de los que mencionó el doctor Rosito, que nos sirven de disparadores, que nos están presentando esta rama del
derechos de la discapacidad como una rama jurídica donde, como ha dicho la Organización de Naciones Unidas, en realidad lo que se trata es de respetar las personas, dijo la ONU, los derechos de las personas con discapacidad, no solo como una cuestión de justicia, sino como una inversión de futuro. Y pone el foco este organismo, como todos debemos ponerlos, en la innovación para conseguir sociedades accesibles y equitativas. Y así sería muy interesante, ya que Lina no está por acá y nos quería hacer muchas preguntas, y mientras tanto se anima el público a preguntar, yo le podría preguntar a Daniel, a Alejandra, que ya en A ver, me parece algún que la encontré a momento Lina. Vivi. se Lina, ¿estás ahí? estuvieron Sí, ¿me escuchan? refiriendo al tema, Ahí está ¿cómo se Lina, Vivi. obtiene? Ahí está. Bien, entonces Bueno, dejamos esa pregunta para que sí, sí, escuchemos sí, lo sí. que nos pregunta Lina. Seguramente Primero, va a estar mucho más interesante. sí, primero vamos a reconocer la Lina porque en los últimos días se ha graduado, se ha recibido de abogada, así que es un enorme esfuerzo. Nosotros que la conocemos, eh, una gran felicitación a Lina por eso. Sé que Muchísimas Lina, gracias, Evita. no, por favor, sé que Lina quería hacer una consulta. Sí, mi duda es, bueno, en cuanto a los currículum, ¿se debe poner si uno tiene discapacidad o no? ¿O cómo se hacen ahora los currículum? Bien. El tema, a ver, la, la pregunta sería, eh, uno busca trabajo, vos en este caso que sos la que preguntás, vos buscas trabajo, vos vas a buscar Sí, trabajo, eso sería. sí, Bien. Em, a mi criterio, o sea, es indistinto, vos vas a buscar trabajo porque sos una profesional, sí. no porque vas a buscar trabajo porque tenés una ceguera o tenés baja visión o sos usuaria de silla de ruedas. ¿Mm? Sí, a ver, si hay una información que sea relevante para la cuestión laboral, puede ser interesante. Eh, ahora, si no, vos vas a ir como profesional a buscar trabajo. Otra cuestión es, por ejemplo, si nosotros vamos al famoso cupo del 4%, que no se respeta casi en ninguna administración pública, pero que legalmente se encuentra consagrado, es, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe había una, ¿cómo llamarlo? Una bolsa de trabajo, un registro donde uno, en este caso, por ejemplo, acá en Rosario, 9 de julio y Ayacucho, 9 de julio 325, donde uno se registraba y cuando salía una propuesta laboral, mandaban por correo electrónico o contactaban a la persona y luego se hacían, por ejemplo, para los exámenes, las pruebas, eh, o sea, para el concurso, se hacían las adaptaciones necesarias, ¿sí? Ahora, si por ejemplo uno va a presentar un currículum para, qué sé yo, en este caso vos, Lina, unirse a un estudio jurídico donde la discapacidad visual no juega un rol preponderante porque, por ejemplo, ya saben, vamos a mi caso, por ejemplo, ya saben que yo me manejo con el ampliador y con el NVDA cuando se me cansa la vista, no sería necesario. La idea es la no estigmatización. También la idea es que si hay una medida de acción positiva, como el famoso cupo del 4%, se lo invoque. En este caso, justamente por eso hablamos de la oficina de la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad, que es quien tiene estos registros. ¿Mm?
Bien. No sé si más o menos contesté tu pregunta, Lina. Sí, 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 me entendí. Bueno, no sé Muchas si, gracias. no, por favor, no sé si a alguien más le interesaría consultar algo. La idea es que sea un lugar de charla, de debate, de compartir reflexiones. Por eso también habíamos traído esto de las pensiones no contributivas, del pasaje, de los pasajes, em, de la nota verbal de Naciones Unidas, como para tirar temas en la mesa. Y llegado el caso, también poder hacer una conclusiones o reflexiones sobre dicho conversatorio. Sí, Seba, si me permitís. Sí. Bueno, creo que quería hablar Viviana por ahí, no sé. Bueno, No, es que con respecto a la pregunta de Lina y dado el carácter de conversatorio, digamos, que tiene esta reunión, sería interesante plantearnos si la discapacidad es un tema sensible. O sea, en Ujú. realidad, si yo debo considerar que no lo debo decir porque voy a ser discriminado por ese tema Muy también, ¿no? interesante. Y a mí que las personas con discapacidad tendemos a creer eso, ¿no? Que es un tema sensible. Yo no sé qué opinan, me bueno, gustaría sentir las sí, opiniones, mira, ¿no? yo justamente iba a opinar algo al respecto. Yo suelo dar acá en el instituto la charla sobre lo que es el CUD y explicar un poquito sobre el alcance del CUD. Siempre hay que entender el certificado de discapacidad como un documento público que acredita que la persona que lo posee tiene una discapacidad en los términos de la ley de discapacidad, ¿no? Pero es un documento como el Documento Nacional de Identidad. Yo no ando por la vida exhibiendo mi DNI acreditando que soy Daniel Esteban Soria. Lo exhibo cuando necesito exhibir el DNI. Yo entiendo que lo mismo es con la discapacidad y con el certificado de discapacidad puntualmente. Porque, por ejemplo, en mi condición yo soy una persona con albinismo. Conozco personas con albinismo que no tienen dificultad visual, que es la problemática que acarrea el albinismo. He asesorado a personas con albinismo para tramitar su certificado de discapacidad y al momento de la junta médica no se lo han otorgado porque la agudeza visual es suficiente como para que no se le otorgue el certificado, ¿no? Entonces, entiendo que la discapacidad y sobre todo el certificado, que es el que acredita que una persona tiene la discapacidad y en ese orden, entendiendo que tiene esa discapacidad, puede acceder a los derechos que el Estado le reconoce o le otorga. Entonces, volviendo a la pregunta de Lina, entiendo que es necesario cuando se lo requiere, cuando sea necesario. Por ejemplo, en LinkedIn, cuando uno se genera su perfil y vuelca ahí toda su información, el LinkedIn es, quien no lo conoce, es una herramienta, una red social orientada a la búsqueda de trabajo o a la oferta laboral, oferta y demanda laboral. Entonces uno vuelca toda la información que considera relevante a los fines de obtener o intercambiar información sobre lo que es la búsqueda de trabajo o la oferta de trabajo, ¿no? Entonces uno puede poner ahí que es usuario, por ejemplo, de silla de ruedas o tiene una dificultad visual o la discapacidad o la problemática que tenga. Y en algunas ofertas de trabajo plantean o le dan preponderancia a las personas que manifiesten en su perfil de LinkedIn que tienen esta condición, digamos, ¿no? Así que puede ser o no puede ser relevante, pero como dije antes, es una opción de cada uno. No es obligatorio ni tampoco excluyente el hecho de tener o no tener discapacidad a la hora de, mm, de buscar un empleo, ¿no? Ese es más o menos mi punto de vista. Redondeando, lo que quiero decir es que eh,
se tome el certificado, que es lo que acredita la discapacidad a nivel nacional, como un documento, como un instrumento que yo lo manejo y decido cuándo exhibirlo, cuándo no, cuándo acreditar mi discapacidad, cuándo no. Creo que pasa por ese lado. Sí, exactamente. En ese sentido, planteamos en la misma línea, eh, bueno, quienes estamos acá, que la no estigmatización, sí, como dice Daniel, cuando es necesario. ¿Mm? Em, y no sé si alguna otra cuestión más se quería. Vos, Vivi, habías comentado que tenías una pregunta antes de que empezara Lina a consultar algo. Sí, que por ahí Daniel la iba o la hizo mención, ¿no? ¿Cómo se obtiene el certificado único de discapacidad? Bien, bueno, el certificado obviamente se inicia el trámite cuando a través de online, digamos, uno ingresa a la página de la provincia de Santa Fe en este caso, y en el área, en la parte del apartado sobre discapacidad, eh, están disponibles los formularios que deben ser llenados por el médico tratante en relación a la discapacidad que se pretende acreditar. En este caso, por ejemplo, en mi caso sería discapacidad visual. Entonces uno descarga ese formulario, se dirige a su médico tratante y lo completa, digamos. Con ese formulario completado va en Rosario, no sé en otras jurisdicciones, pero en Rosario se tiene que dirigir a 9 de julio 325, 9 de julio de Ayacucho, y bueno, solicitar la junta médica. Y además de solicitar la junta médica, tiene que llevar toda la documentación que considere pertinente, además de su documento de identidad, toda la documentación que considere pertinente a los fines de acreditar que posee una deficiencia, eh, como define la ley, ¿no? Sensorial, motora, no me acuerdo bien exactamente la definición, pero cuando uno pretende acreditar que padece o que posee esa discapacidad, lleva toda su documentación, el formulario completado y le dan la fecha de junta médica y, y bueno, la junta médica determinará si esa persona obtendrá o no el certificado. La junta médica generalmente se compone por un médico clínico, un psicólogo y creo que un trabajador social, no me acuerdo bien. Pero la junta médica es la que determina en ese momento si la persona eh, tiene o no, si se le da o no en ese momento el certificado de discapacidad. Creo que ahora lo están entregando, en su momento lo entregaban en el momento, ahora creo que lo están entregando eh, también por vía, por correo. Eso no estoy muy seguro, pero he escuchado que lo están entregando también por vía postal. Así que, así que bueno, a grandes rasgos, esa es la forma de obtención acá en Rosario del certificado. Mm, Yo Y por otro recuerdo lado que. también, Sí, perdón. perdón, Seba, perdón. Y por No, otro lado, Daniel, Daniel, recién. no, retomando un poquito lo que habías leído sobre el fallo de la medida cautelar sobre la entrega de pasajes a personas con discapacidad y también a los trasplantados, ¿no? Porque Ujú. eh, el incumplimiento por parte de las empresas de transporte, no solamente con relación a las personas con discapacidad, sino a la entrega de pasajes gratuitos en general. Eh, es importante, estuve leyendo los fundamentos, las considerando del fallo, y es importante remarcar de que más allá de que si es o no un servicio público, si el decreto 883 del 2024 le quita
con la derogación del decreto del 92 le quita el carácter de servicio público, lo que importa acá es el sector, se hace foco en el sector vulnerable al cual se está volviendo, se está perjudicando, ¿no? Es importante poner el foco en el usuario. Creo que por ahí es la importancia de tener en cuenta, porque está bien, es una postura, la de la CELADI, una postura que en cierto punto es atendible, en el sentido de que quien está obligado a prestar el servicio, eh, digamos, quien está obligado a cumplir con la gratuidad es el Estado Nacional. ¿Y cómo lo cumple el Estado Nacional? Exigiéndole a las empresas que otorguen este pasaje, este cupo, digamos, otorgándoles un subsidio para solventar ese gasto que las empresas dejan de percibir. Si bien es entendible, y ojo que esta es mi opinión, no, es totalmente debatible, si bien es entendible que, bueno, que el Estado Nacional le quita, al quitarle el carácter de servicio público, las empresas ya no puedan percibir este subsidio, digamos, esta compensación, también es entendible que, y es mucho más entendible, creo que eh, un interés superior, por llamarlo de alguna manera, que el sector que se pretende cubrir es un sector vulnerable y por ende debe ser, digamos, alcanzado, digamos, por todas las normativas que dispongan y que pretendan, las normativas que pretendan quitarle el carácter de, que pretendan quitarle protección a este sector vulnerable, no puedan ampararse o no puedan pretender de que porque una medida que es un reglamento, también volvamos a lo que es la jerarquía de las normas, ¿no? Estamos hablando de un decreto. Un decreto no puede ir por encima de la ley y tampoco puede ir mucho menos por encima de una ley de carácter constitucional. De, bueno, Vivi me va a ayudar en esto. Obviamente que el decreto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene regambre constitucional, a partir de que está incluida en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, y por ende no puede ser dejada sin efecto por un decreto y por una interpretación que hace la CELADI de que al no ser definido el transporte como servicio público, por ende no está alcanzado por esta obligación de entregar pasajes. Es una interpretación, si se quiere, un poco laxa, digamos, y que por ahí lo que busca es evitar de tener que cumplir con la gratuidad de pasajes, no solamente a las personas con discapacidad, sino a los trasplantados. Y como decía en un principio, es bueno el enfoque que le da el fallo en los considerandos al establecer primero, poner en primer lugar al sector vulnerable al cual se está perjudicando, ¿no? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andás, Ale? Tomándome de lo que habla Daniel. Eh, yo creo que lo que tenemos que entender que lo que se está tratando de cambiar es determinados conceptos acerca de determinadas cosas. Y esto es lo que me interesa en este ámbito. La discusión, que entiendo lo que plantea Daniel, es cuando el Estado Nacional le cambió el carácter de que ya no son un servicio público. ¿No sabía que estaba perjudicando a un sector? Claro que lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Como la decisión que tomó ayer, por ejemplo, de sacar determinada gratuidad de medicamentos. ¿Sabe que está perjudicando un sector vulnerable? Claro que lo sabe. Y creo que aquellos que estamos en este ámbito, por cercanía, por militancia, por lo que se nos ocurra, tenemos que empezar a entender que lamentablemente se están tomando todo este tipo de medidas en contra de los grupos vulnerables, así, desembosadamente. Porque cuando yo le saco los medicamentos gratuitos al PAMI, porque resulta que había uno que no sé qué, que mintió con un medicamento, por favor, porque
el periodismo militante, del que tanto hablaban antes, pero que hoy existe, ayer inundó los canales de televisión diciendo que hubo un caso donde reclamaron 3 cirugías de 3 ojos y que como se hizo con discapacidad, que se salió a decir que se obtenían pensiones por discapacidad con la radiografía de un perro y de no sé qué. Esto es lo mismo. Sabemos que es un colectivo vulnerable, el de la discapacidad. Sabemos que es un colectivo al que la vida le es más cara porque generalmente necesita condiciones de vida diferentes de las personas que tienen su capacidad plena. Jorobarlos con el tema del transporte, se sabía que iba a suceder, sin embargo la decisión se tomó igual. Decreto contra ley y no me importan los tratados. Lamentablemente, yo hoy, por ejemplo, les soy sincera, cuando hablo con mis clientes, los que me conocen saben que estoy con contacto con la tercera edad en general, les digo, para no decir una vulgaridad, que estamos en un momento de mucha inestabilidad legislativa, para decirlo educadamente. Pero hoy se dictan decretos, se derogan leyes, se dicta la normativa no sé cuánto, y creo que esto es lo fundamental y se dio muy bien en la introducción de todo lo que se está haciendo en este ámbito, que lamentablemente está sucediendo, lo que pasa con las pensiones no contributivas, lo que se está haciendo en contra de todos los colectivos vulnerables y de lo que se alienta desde el discurso también, que eso a mí personalmente me preocupa, perdonen que me extienda, pero realmente estamos en un momento de muchísimo individualismo, donde el otro no lo tengo que ver, donde el otro no me tiene que importar. Y la Argentina no era así, con nuestros defectos, con nuestros problemas, con un montón de cosas, pero no éramos así. Y esto es lo que se está queriendo cambiar. Y para finalizar, la batalla es cultural. Esta es la discusión, es cambiar la matriz. Y ahí cae la gente con discapacidad, ¿eh? Y si no nos avivamos, sucede, lamentablemente, porque de a poquito te van sacando cosas. Te sacan el medicamento, te sacan el transporte, después te exigen no sé qué cosa. Hoy los viejos van a tener que ir a demostrar que son pobres para que le den un medicamento. Porque van encima, un trámite que ya me imagino hacer. Va a ser más fácil ser astronauta en la NASA que el trámite que les van a hacer en PAMI para darle un mugriento medicamento. Porque esto va a ser así. Y eso tiene que ver con un ir sacándote cosas y que llegue un momento en que nos acostumbremos a no tener. Y entre eso a no tener derechos. Pero bueno, nada más que eso y es absolutamente debatible lo que planteo. Gracias, Ale. No sé si alguna novedad, alguna opinión, alguna reflexión, algo que se quiera comentar. A mí me parece interesante, digamos, todo este tema cuando es judicializado también, ¿no? Ojo, Vivi, que se te Y escucha las casi nada. nuevas Fíjate si te puedes correr. discusiones y viejas discusiones respecto a la existencia de apoyos y restricciones o no de la capacidad. Y si es necesaria la existencia de restricciones de la capacidad para que exista
Vivi, fíjate si podés ir a un lugar donde haya más señal, porque se corta permanentemente. Me parece que se le cortó Se le corta todo. definitivamente. Creo que Eh, hablaba de algo de la restricción de capacidad, sí, me sí, parece. creo que tenía que ver algo con eso. Sí, desde la judicialización y empezó a hablar de los apoyos, de la restricción de la capacidad, pero no sé específicamente qué quería comentar con respecto a ese tema. Em, sí, en consonancia con vos, Ale, hay muchas cuestiones, por lo menos extrañas, de distintos instrumentos jurídicos que también, como decía Daniel, no están respetando la pirámide. O sea, eh, si somos juristas, entonces tenemos que tomarlo también técnicamente. Y de esta pirámide hay muchas cuestiones que se, mm, se transgrede a normas de jerarquía superior, como decíamos recién, con decretos que se meten con la Constitución, con las convenciones internacionales que integran la convención, que a su vez generan responsabilidad internacional muy livianamente. No solo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino la Convención de OEA para la protección de los derechos humanos de las personas mayores también. Eh, y es un momento complejo en el que estamos, sí. Lo importante es eso, que no nos callemos. Sí, y Eh, esperemos, no sé si acá habrá alguien parte del Poder Judicial, pero esperemos que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias en cuanto a los reclamos. Y es cierto, y yo lo vengo diciendo también, yo creo que esto en algún momento nos va a terminar generando como país una responsabilidad internacional muy grande, porque va a haber casos que van a trascender tribunales argentinos, porque realmente los atropellos que se están llevando a cabo son muy grandes y va a haber quien va a reclamar y el Estado argentino va a terminar siendo responsable, porque independientemente de quién esté gobernando, la responsabilidad es del Estado. Y en algún momento nos va a caer la responsabilidad de la irresponsabilidad que están llevando a cabo. sí, eso puede ser muy interesante para ponerlo entre una de las conclusiones bueno, de este conversatorio que estamos teniendo. La Sí, responsabilidad internacional que estamos Retomando, generando. retomando lo que dice Ale, es eso, como agentes de operadores jurídicos, no bajar la guardia, no dejarnos eh, como que ya está, como que bueno, es así, y ya este gobierno se va a ir, y capaz que si uno lo toma por el lado de lo partidario o lo político partidario, dice, bueno, ya vendrá otro gobierno que tendrá una mirada más social, eh, pero no, yo creo que como operadores jurídicos estas cosas no las podemos dejar pasar y esperar a que se sigan avasallando los derechos del colectivo que de alguna manera defendemos nosotros, es de las personas con discapacidad. Entonces, creo que tenemos que asumir el rol para el cual salimos de la facultad, ¿no? Asumir el rol de defensores de derechos. Y, y en estas oportunidades y en estas circunstancias donde tenemos que demostrar lo que verdaderamente sentimos por nuestra profesión. Yendo a los abogados puntualmente, ¿no? Sí, bueno, aprovechando que Viviana, no sé qué, le está costando conectarse em, a modo de reflexiones que vamos entonces tomando sobre este tema este tema no, sobre este conversatorio y los distintos temas. Entonces, tener en cuenta esa
ha salido en el tapete entonces las pensiones, el tema de los pasajes, el tema del trabajo y ciertas, ciertas formas culturales que se disfrazan de económicas o se entremezclan con lo económico, que lo que están haciendo es justamente llevarse puesto o transgredir derechos de ciertos colectivos en situación de vulnerabilidad, como ese colectivo de nosotros, de nosotras, las personas con discapacidad, las personas en situación de discapacidad, y que generan hoy o en el futuro. Pero yo creo que, como dice Alejandra, siempre va a haber alguna persona que el tiempo le dé, porque otras muchas se mueren esperando o no tienen dinero o no tienen paciencia para generar algún tipo de petición o de pedido a nivel internacional. De igual modo, también nosotros, como decía la doctora Viviana Sosavento, hemos intervenido en varias cuestiones, en varios informes sobre de Naciones Unidas sobre la Argentina. O sea que, en definitiva, esto tarde o temprano va a generar responsabilidad internacional. El tema es tratar de justamente de seguir manifestándonos para que evitar o que el daño sea el menor posible, porque se está haciendo un gran daño. Eh, y, y si bien puede o no haber, como dijo Alejandra anteriormente, si bien puede o no haber algún que otro caso de cuestión no transparente, no por eso deben pagar el término, la frase común, creo que era bíblica, no pagar justos por pecadores. Y es que y es que ocurrieron esos casos, o sea, que haya ocurrido 1, 2, 10, 20, qué sé yo, 100 casos, no necesariamente tiene que pagar un colectivo de millones de personas. Entonces, para eso están las investigaciones, para eso está, bueno, señora, usted hizo esto, bueno, se le va a dar de baja, va a haber un procedimiento administrativo o lo que fuera, o judicial, y se le va a dar de baja. Pero no por eso, entonces, ir recortando cada vez más los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Es lo preocupante. No nos olvidemos que sin ánimo de, de generar alguna controversia, pero hoy es el Día Internacional, digamos, de las personas con discapacidad, declarado por la Organización de Naciones Unidas, la Asamblea, digamos, General, por resolución, pero también es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, por la Ley 25.346, ¿no? Y entre uno de los fundamentos de la ley se dijo que era afín o se declaraba a fin de divulgar las normas que amparan a las personas con discapacidad, cuáles son sus derechos y la importancia de exigir su cumplimiento en toda la sociedad. Entonces, no deben los gobiernos borrar con el codo lo que escribieron con la mano. Evidentemente se está declarando y se está ratificando este día a los efectos de visibilizar la situación de las personas con discapacidad y hacer del mundo un lugar más inclusivo. Entonces, obviamente, todo lo que estamos diciendo acá muchas veces contradice lo que la misma normativa está invitando a hacer, ¿no? Que es exigir el cumplimiento de la tutela de los derechos de las personas con discapacidad con toda la sociedad, y no nos olvidemos que los gobiernos son los primeros que deben cumplir las leyes, ¿no? Así que ese para mí sería uno de los puntos
trascendentes también aquí a destacar, ¿no? El Día Internacional y el Día Nacional, en donde justamente hoy, llegado el caso, si vamos a grupos vulnerables, hay una tonelada de personas mayores haciendo trámites para que le den un medicamento. Eh, Así que realmente, bueno, proponemos que se dejen de recortar derechos, ¿no? De desconocer derechos mientras se escriben en las normas que esos derechos deben ser tutelados y reconocidos. Acá en el programa y en el instituto nos encargamos de tratar de visibilizar y de hacer lo que podemos realmente. Cada cual hace lo que puede de su espacio, pero no debemos olvidarnos de que existe un gobierno que es el que primero tiene que hacer desde su espacio, ¿no? El Estado no puede abandonar a las personas, el Estado no puede desaparecer, porque si no es una anarquía realmente. Entonces el Estado no debe desaparecer, más en cuestiones como la discapacidad, en donde debe estar muy presente. Sí, coincido con vos, Vi. Bueno, es la idea del programa, del instituto, del área del centro de investigaciones, esto de visibilizar, esta cuestión de la visibilidad de los derechos y del respeto, de la no transgresión de estos derechos, como le llamemos, derechos humanos, derechos fundamentales, ¿m? Constitucionales, el nombre que le queramos poner. No sé si hay alguna reflexión, conclusión más, también em, para no hacerlo denso al conversatorio y si estos son los temas básicos, hacer eso, una conclusión, unas reflexiones sobre el conversatorio y, y cerrarlo. Como me gustaría que si hay alguna conclusión, alguna reflexión, algún aporte de alguna de las personas que están, que se sientan libres de hacerlo, por favor. Bueno, perdón que antes no estuve hablando porque estaba volviendo de la quina. Eh, 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 Tomando distintas narrativas que estuvieron hablando, yo creo que hay una reflexión que tiene que ver con lo que decía Alejandra, lo que dijo también Daniel y Vivi, que hay una cuestión sobre la animosidad, las narrativas, pero también, más allá de que sí, somos, como abogados, tenemos una responsabilidad y también los poderes, como esperando también que el Poder Judicial reaccione, pero también al momento de hacer las políticas públicas, el hacedor de políticas públicas hoy sí está teniendo en cuenta y sí está teniendo esa intencionalidad que mencionaba Alejandra. También cabe reconocer que desde donde vienen estas nuevas políticas públicas, y con respecto a lo que decía Vivi, el Estado debe, según el rol que nosotros tenemos de la concepción del Estado, y no hay que olvidarnos que el hacedor de políticas públicas que hoy tenemos está intentando cambiar este rol y esta función, por lo cual la institucionalidad del Estado, de la norma y de las políticas públicas hoy en día son otras. Por eso vemos que tenemos sentencias en contra de determinados ministerios, desobedecen, no pasa nada. Tenemos pedidos de juicios políticos, no avanzan, no pasa nada. Tenemos llamamientos de organismos internacionales a Argentina que dé explicaciones por abandono de personas en determinados colectivos, en los cuales incluye la discapacidad y la vejez, tampoco pasa nada, en los cuales también hay que recalcar el rol fundamental que están jugando los medios de comunicación. Como decía antes, creo que lo dijo Ale, el tema de la militancia periodística, ¿no? Hoy todo
hoy tenemos una doble realidad, de lo que hablábamos hace unas semanas en un grupo de investigación, donde está el doctor Ciro Caldani, el rol que están jugando las redes sociales y los medios digitales, en los cuales podemos reconocer que hay una doble realidad. Una realidad que pasa en los medios, en las redes, y que hoy en día tienen mucho peso, y la realidad de lo que nosotros conocemos como la vida diaria, la realidad tangible. Entonces, en eso también es de donde devienen el peso y del cambio que están teniendo las políticas públicas, la institucionalidad de la norma y de las instituciones mismas, y por ende también el rol del Estado. ¿Y por qué se están pasando por arriba tantas normas? Por eso. Creo que es una gran reflexión, tomando en cuenta todo lo que se estuvo hablando ahora, ¿no? Así como estaban sobre el tema que decían antes, si era un tema sensible, y la verdad que sí, es un tema sensible, principalmente a la hora de buscar trabajo, si nos enfocamos desde la perspectiva, desde la óptica que se está queriendo poner a un determinado colectivo o a una determinada discapacidad y a un determinado estereotipo. Sí, es un tema sensible. O sea, negarlo yo creo que es empeorar la cuestión, porque facilitamos la invisibilización que ya de por sí tenemos como colectivo y como tienen los colectivos minoritarios o colectivos tal vez con menos apoyo social o menos visibilidad o menos poder político. Gracias, Estrella. ¿Algún aporte más? ¿Una reflexión, algo más? Bueno, si les parece, entonces em, en los próximos días vamos a emitir las reflexiones, las conclusiones de este conversatorio, que giran justamente en base a todo lo que hemos charlado, los instrumentos que hemos presentado y las opiniones vertidas, los temas. Bueno, si alguien necesita algún tipo de constancia, de certificado, me manda un correo electrónico y nos avisa. No sé, si les parece, damos por concluido entonces dicho conversatorio, y la verdad estamos muy agradecidos, muy agradecidas por, por quienes pudieron asistir, eh, bueno, por la calidad de algunas preguntas, y, y recordarles entonces que están abiertos tanto el programa de Discapacidad y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, sea abogado, abogada o no, o público en general, como el Instituto Especializado en Derechos de Personas con Discapacidad, que sí es para personas, para gente del derecho, o el área de discapacidad y derechos humanos del Centro de Investigación en Derecho de la Vejez, que también admite personas que no son de la abogacía, al igual que el programa de discapacidad y derechos humanos. ¿Mm? Nuevamente, agradecerles y bueno, si les parece, entonces damos por concluido dicho conversatorio. Y las y los invitamos para el año próximo para formar parte de estos 3 institutos. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias y que tengamos felices fiestas.